Buenos días con todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a seguir viendo la solución de ecuaciones no lineales con métodos numéricos. En esta oportunidad veremos con el método de Newton-Raphson. Bueno, recuerden que estos métodos son métodos aproximados para calcular raíces de ecuaciones pues, a las cuales tal vez no podemos calcular con los algoritmos que conocemos, ¿no? O que tal vez ese algoritmo pues no calcula todas las ecuaciones, ¿no? Entonces, veamos. Primero veremos una explicación gráfica del método de Newton-Raphson para ver más o menos cómo es que sale la fórmula de Newton-Raphson, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una ecuación general de la forma f de x igual a 0, de la cual queremos encontrar una raíz real, a la cual le estamos llamándole x con una barrita arriba, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver a la primera gráfica. Tenemos una curva, ¿no?, de la gráfica de la función f de x, el cual corta al eje horizontal en este punto, a la cual se le está llamando x con una barrita arriba, la cual viene a ser una de las raíces de f de x, ¿verdad? Justamente donde corta esta curva al eje x. Entonces, primero recuerden que como en el método de punto fijo, vamos a suponer un valor inicial. Se supone un valor inicial x sub 0. ¿Cómo vamos a nosotros saber qué valor de x sub 0 podemos suponer? ¿Qué valor inicial para x podemos suponer? Digo. Simplemente por una observación podemos hacerlo, o generalmente pues una ecuación va tener algún significado físico, ¿no? Y más o menos por ahí podemos ir viendo qué valor inicial para x vamos a suponer. Entonces aquí tenemos el valor de x sub 0 que hemos supuesto, ¿no?, de la cual automáticamente podemos calcular f de x sub 0 y tenemos un punto de x sub 0 con f de x sub 0. Tenemos un punto. Entonces vamos a trazar una recta tangente a la curva f de x en este punto. Y vamos a seguir esa recta tangente hasta cortar al eje x, ¿no? Estamos cortando el eje x y a ese punto de corte vamos a llamarlo x sub 1. Entonces, x sub 1, ¿qué significa? El x sub 1 es una aproximación a la raíz de f de x que estamos buscando. Entonces, estamos aproximándonos ya a ese valor de x que estamos buscando. Ahora, pero x sub 1 pues no es una aproximación, digamos, considerablemente buena. Vamos a seguir aproximándonos más, y para ello vamos a tomar ahora x sub 1 como si fuera el x sub 0 y vamos a hacer el mismo proceso. Tendremos el x sub 1 y tendremos el f de x sub 1 y tendremos aquí un punto de x sub 1 con f de x sub 1. Y simplemente vamos a trazar otra recta tangente a la curva f de x en este punto. Y vamos a seguir esa recta tangente hasta cortar al eje x, y a ese corte le vamos a llamar x sub 2. Y x sub 2 ya es una aproximación considerablemente buena, ¿verdad?, a la raíz que estamos buscando. Y así sucesivamente vamos a ir acercándonos a la raíz que estamos buscando. Entonces, más o menos ya tenemos una idea de cómo es el método de Newton-Raphson. Y aquí en la segunda gráfica, para ver más o menos cómo sale la fórmula, ¿no?, rápidamente esta curva celeste es la curva de f de x. Tenemos una recta tangente en el punto de x sub 0 con f de x sub 0. Aquí se está llamándole una x sub i, ¿no? Entonces tenemos una recta tangente que está cortando al eje de x. Ese punto de corte se está llamando x sub i más 1. Entonces simplemente vamos a recordar la derivada de la función en el punto, aquí en este punto, será equivalente a la pendiente de la recta tangente, ¿no? Entonces la pendiente de esta recta tangente a la vez será igual a esta diferencia de f de x sub i menos 0, ¿no?, a este segmento, dividida entre la diferencia de la recta en el eje x, que sería el x sub i menos el x sub i más 1, ¿no?, este segmento. Entonces vamos a tener que la primera derivada de f de x será equivalente, ¿no?, que es la pendiente, recuerden, será equivalente a f de x sub i menos 0 dividida entre x sub i menos x sub i más 1, la definición de una pendiente de la recta, ¿no? Entonces vamos a despejar el x sub i más 1 y tendremos esta fórmula de Newton-Raphson, que el x sub i más 1, que es una aproximación a la raíz que estamos buscando, será igual a x sub i menos el f
evaluada en x sub i dividida entre la primera derivada de f de x evaluada en x sub i. Entonces, ¿esto cómo se convierte en una primera iteración? Para una primera iteración tendremos pues x sub i será x sub 0 y simplemente el x sub 1 sería de esta forma, ¿no? Vamos a calcularlo de esta forma. X sub 1 será igual a x sub 0 menos f de x evaluada en x sub 0 dividida entre la primera derivada de f de x evaluada en x sub 0. Es bastante sencillo. A ver, veamos esto con un ejemplito. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una ecuación que es 2x cuadrado menos x menos 3, de la cual queremos encontrar una de las raíces reales, ¿no? Y vamos a necesitar la derivada de f de x, vamos a hacer la primera derivada y tendremos que es igual a 4x menos 1. Y primero vamos a graficarlo más o menos para ver cómo se comporta f de x, ¿no? Entonces vamos a tener x variándole en 0.5 y tenemos f de x y más o menos podemos ver que aquí justamente f de x es 0 y podemos verlo ya aquí que es la solución es 1.5, ¿no? Pero graficando x con f de x en la gráfica también podemos ver que justo en el punto cuando x vale 1.5 es lo que está cortando esta curva, ¿no? Esta curva está cortando al eje x en 1.5 y ahí está la solución, ¿no? Y ahí está la raíz. Pero vamos a calcularlo esta raíz con el método de Newton-Raphson, ¿no? Y si nosotros no supiéramos nada, y más o menos en la gráfica podemos ver que como valor inicial para calcular x podemos tomar 2, 3, 4 o cualquiera de esos valores, ¿no? O simplemente pues le echamos a la suerte y simplemente vamos a ir dando valores iniciales cuales creamos conveniente, ¿no? Entonces aquí para el método de Newton-Raphson y viene a ser mi número de iteraciones y como x sub 0 estoy suponiendo el número 3, bien pude haber supuesto el número 2 o 4 o cualquiera. Y para mi primera iteración, recuerdo simplemente voy a seguir la fórmula de Newton-Raphson, será igual a x sub 0, que es supuesto, menos la función evaluada en x sub 0, que era 2 por x al cuadrado, x sub 0 al cuadrado, menos x sub 0 menos 3, ¿no? Cerramos esto dividida entre la primera derivada evaluada en x sub 0. La primera derivada era 4 por x sub 0 menos 1. Simplemente cerramos y ya. Y esto vamos a simplemente jalar hacia abajo. Y ya, podemos ver que este método converge a una raíz de 1.5 fácilmente, ¿no? La segunda iteración, en vez de x sub 0 vamos a tomar el x sub 1. Para una tercera iteración, en vez del x sub 2 vamos a tomar el x sub en vez de x sub 1 estamos tomando el x sub 2 y así sucesivamente. Y aquí mi criterio de convergencia, pues la distancia en valor absoluto o la función evaluada, esto también tiene que ser en valor absoluto, ¿no? En valor absoluto. Y simplemente estos criterios de convergencia que yo puse, puedo jalar para abajo, ¿no? Y más o menos puedo ver que yo me he supuesto un epsilon de 10 a la menos 5 para la distancia y voy a detener la iteración cuando la distancia sea menor a epsilon, ¿no? Entonces puedo ver que aquí está cuando la distancia es menor a epsilon y puedo tomar el valor de 1.5 como la raíz que estoy buscando, ¿no? Y efectivamente es esa. Y también con el otro criterio de convergencia puedo tomarlo también, ¿no? Cuando f de x sea menor a epsilon sub 1, ¿no? Que es 1.5, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Cualquiera de los criterios de convergencia, pues con cualquiera de ellos puedes trabajar. Bueno, ahora veamos un ejemplo aplicativo con este método. Bueno, aquí tenemos un ejercicio, lo saqué del libro de métodos numéricos para ingenieros de Chapra. Dice una reacción química reversible, 2 moles de A más 1 mol de B va a producir 1 mol de C y a la vez C puede producir B y A, ¿no? Es una reacción reversible. Dice se puede caracterizar por la relación de equilibrio, constante de equilibrio igual a concentración de C dividida entre la concentración de A al cuadrado por la concentración de B, donde me dice que la nomenclatura C sub I representa la concentración del constituyente I. Suponga que se define una variable x para representar el número de moles de C que se produce, ¿no? Y x viene a ser los números de moles de C que se van a producir en la reacción. Me dice la conservación de masa se puede usar para reformular la relación de equilibrio. ¿Cómo? Esta se refiere a simplemente un balance
de la reacción en equilibrio. Entonces esta constante de equilibrio podemos definirlo como concentración de C sub 0, que es la concentración inicial de C, más X, que viene a ser los moles de C producido, dividido entre la concentración inicial de A menos 2 por X, todo al cuadrado, por la concentración de B inicial menos X, donde el subíndice 0 designa la concentración inicial de cada constituyente. Si el constante de equilibrio es 0.016, me da el valor de concentración inicial de A 42, concentración inicial de B 28 y la concentración inicial de C 4. Dice determine el valor de X, ¿no? Que son los moles de C producido. Aquí me pide, dice obtenga la solución gráficamente. Con base en A despeje la raíz con valores iniciales de X inicial en el lado izquierdo 0 y en el lado derecho 20, y con un error de 0.5 elija ya sea bisección o posición falsa para obtener la solución, justifique su elección. Y si esto me pide, estos valores que me dan son para calcular con el método de bisección o posición falsa, ¿no? Que voy a necesitar dos valores, como quien dice, dos valores iniciales de izquierda y derecha para acercarme. Pero este método todavía no estamos viendo, ¿no? Estamos viendo el método de Newton-Raphson. Y simplemente pues este ejercicio lo voy a resolver con el método de Newton-Raphson. Y pues simplemente yo no necesito estos valores que me da de x0 y x20, ¿no? Voy a hacerlo esto con método de Newton-Raphson y simplemente necesito un valor inicial. Y para ello, pues si me pide calcular X, que son los moles de C producidos, puedo ver que en la reacción un mol de B produce un mol de C. Y los moles que tengo de B es 28. Y además la reacción es reversible y no creo que los moles de C producidos sean mayor a 28, no tienen que ser menor a 28. Y más o menos por ahí puedo dar mi valor inicial, ya sea 20, 21, 19, 18 moles por ahí, ¿no? Entonces primero sacamos nuestros datos. Constante de equilibrio de 0.016, concentración inicial de A, concentración inicial de B y concentración inicial de C. Y aquí ya lo saqué, la ecuación que me da de constante de equilibrio. Y simplemente K puedo pasar al otro lado restando y ya tendré mi f de x, ¿no? Y con una incógnita que es x, obviamente, ¿no? Que son los moles de C que se van a producir. Y puedo graficar esta función para ver más o menos cómo se comporta, como lo hemos estado haciendo. Simplemente vamos a darle valores a x, ¿no? Y luego vamos a calcular f de x, jalamos y más o menos podemos ver que aquí está donde cambia de signo f de x y está ahí la solución, ¿no? Está entre 15 y 16. Y en la gráfica también podemos ver que el valor de x está entre 15 y 16, casi de 15.8 por ahí, donde está cortando f de x a la recta horizontal, ¿no? Y puedo suponer un valor inicial, ya sea 17, 18, 19, 20 o 15 si quiero, ¿no? Entonces veamos al método de Newton-Raphson para resolverlo, este problemita. Aquí tenemos nuestra función f de x con nuestra incógnita es x, la cual queremos calcular, y necesitamos la derivada de f de x. Tenemos la primera derivada de f de x que lo he calculado, está acá, ¿no? Y simplemente vamos ya a las iteraciones, ¿no? Recuerden que y es mi número de iteraciones, x va a ser los x que voy a ir calculando. Como valor inicial me he supuesto el número 20, ¿no? Como les he dicho, pues va a estar por ahí mi solución, mi valor de x. Y pues aquí simplemente aplicamos la formulita, ¿no? Para la primera iteración recuerden que es x sub 1 que es igual a x sub 0 menos f evaluada en x sub 0 dividida entre la primera derivada de f de x evaluada en x sub 0, ¿no? En la celda L13 es mi x sub 0. Todo esto viene a ser mi f de x evaluada en x sub 0 y el denominador, ¿no? Que es la derivada, bastante larguito, ¿no? Simplemente ahí le damos clic. Simplemente lo vamos a arrastrar hacia abajo, lo jalamos y ya tenemos nuestras iteraciones y podemos ver que converge a la raíz de 15.922944, ¿no? Basta con varias decimales además. Y mi criterio de convergencia tengo la distancia y f de x, pues voy a evaluar en este caso con la distancia nada más. He supuesto mi epsilon con 10 a la menos 5, donde mi distancia sea menor a 10 a la menos 5 es donde voy a parar. Puedo parar acá mi iteración y puedo tomar esto como la raíz que estoy buscando, ¿no?
15.922 moles de C que se van a producir. Y fácilmente así podemos resolver cualquier tipo de problemas que se nos presente, ¿no? Este método es bastante sencillo. También lo veremos cómo se hace la programación en MATLAB. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Si les ha gustado, no olviden de darle like al video. Suscríbanse, sería de gran ayuda para mí. Y no se pierdan de los próximos videos. Muchas gracias.